Con el llamado a librarse de 300 años de dominio español en México, el 16 de septiembre de 1810, el sacerdote criollo Miguel Hidalgo y Costilla encendió la mecha de una sangrienta revolución libertaria, cuyas consecuencias no pudo vislumbrar. El primer caudillo de la insurgencia hizo en la historia una aparición efímera, trágica y preñada de tensiones por la ambigüedad entre la independencia y la fidelidad al rey Fernando VII. Con su grito fundacional de ¡Viva la Virgen de Guadalupe, mueran los gachupines!, se convirtió en el héroe tutelar del Panteón Nacional Mexicano, en el padre de la patria mexicana. Como en toda América Latina, en México surgieron caudillos que buscaban la independencia de la corona española, pero eran caudillos peculiares, como el sacerdote insurgente Miguel Hidalgo. En la madrugada del domingo 16 de septiembre de 1810, mientras las tropas de Napoleón ocupaban España y el rey Fernando VII permanecía en cautiverio, el cura Hidalgo, de 57 años de edad, arengó sorpresivamente a sus fieles de Dolores, un pequeño pueblo en la intendencia de Guanajuato, convocándolos a sublevarse para defender con las armas la religión amenazada por los heréticos franceses que se habían apoderado de España y no tardarían en llegar a tierras americanas. En la práctica, aquel 16 de septiembre Hidalgo lanzó a su grey contra los gachupines, los españoles peninsulares que en sus propias palabras durante 3 siglos habían abusado del caudal de los mexicanos con la mayor de las injusticias. Presa del frenesí, Hidalgo tuvo la ocurrencia de extraer de un santuario cercano la imagen de la Virgen de Guadalupe y blandirla como pendón de lucha. Este elemento de magnetismo religioso atrajo a sus huestes. En menos de un mes, 50,000 hombres de las clases y castas más humildes, indígenas en su mayoría, constituían un ejército que, al igual que su líder, desconocía en realidad la naturaleza de la cruzada que había comenzado. El cura Hidalgo se inscribía en una antigua tradición de patriotismo criollo común a toda la América española, que en la Nueva España databa del siglo XVI y que había tomado un fuerte impulso en la obra de los jesuitas criollos ilustrados de mediados del siglo XVII, a quienes los Borbones, celosos de su influencia, habían expulsado de sus dominios en 1767. Según esta visión patriótica, existía el derecho a reclamar legítimamente la propiedad política, económica, burocrática y religiosa sobre un territorio monopolizado por una minoría de 15,000 españoles peninsulares en un país de 6 millones de habitantes. Para fundamentar sus teorías, los jesuitas Francisco Javier Alegre y Francisco Javier Clavijero, entre otros, recurrieron a la única vía que les quedaba, la del origen, la del nacimiento. Para ello hicieron una suerte de gran inventario de la riqueza de su nación. Estudiaron amorosa y científicamente la historia antigua, la arqueología, la lengua, la geografía de Nueva España. Las palabras mismas de Hidalgo reflejan el optimismo compartido sobre los recursos y el futuro de América. Haremos uso libre de las riquísimas producciones de nuestro país y a la vuelta de pocos años disfrutarán sus habitantes de todas las delicias de este vasto continente. En el caso particular de Hidalgo, había también razones menos ideales en su reivindicación criolla. La brutal recaudación fiscal por parte de la corona a las colonias, destinada a financiar la guerra contra Inglaterra, no solo lo había puesto al borde de la ruina en 1807 con el embargo y la amenaza de remate sobre sus haciendas y las de sus familiares,
sino que había afectado hasta el enloquecimiento y la muerte en 1809 a Manuel, su hermano menor. Hijo del administrador de la hacienda de Corralejo en la Intendencia de Guanajuato y Obispado de Michoacán, Miguel Hidalgo nació allí en 1753 y siguió la carrera eclesiástica en la ciudad de Valladolid, hoy Morelia, donde le tocó presenciar la expulsión de los jesuitas de la Nueva España en 1767. Sus compañeros de colegio le llamaban el Zorro, sobrenombre que correspondía a su carácter taimado. En 1782 obtuvo el bachillerato en teología y fue profesor por 10 años, tesorero, vicerrector y finalmente rector del afamado seminario de San Nicolás. Para el año de 1784, las publicaciones teológicas de Hidalgo le valieron el reconocimiento de grandes teólogos de su tiempo, como el doctor Joseph Pérez Calama, deán de la Catedral de Valladolid y después obispo de Quito. Con el mayor júbilo de mi corazón preveo que llegará a ser luz puesta en candelero o ciudad colocada sobre un monte. Veo que es un joven que cual gigante sobrepuja a muchos ancianos que se llaman doctores y grandes teólogos. No obstante, en sus parroquias la opinión sobre él, aunque siempre admirativa, era un tanto diferente. A principios de siglo, el Santo Tribunal de la Inquisición comenzó a recibir diversas denuncias contra Hidalgo. Las acusaciones eran de dos géneros, moral y teológico. 9 de contraporrazo y 10, as, 2, 3. Nadie dudaba del genio de Hidalgo, definiéndolo en ocasiones como travieso o jocoso. Pero el cura incurría en conductas extravagantes. Era jugador de profesión, libre en el trato con mujeres, dado a la continua diversión. ¿Quiere usted venir conmigo, señor cura, o prefiere que se los traiga aquí? Sería mucha exigencia de mi parte. Limosnero y con garrote. Lléveme usted, pues, ¿dónde está ese dinero? Con el permiso de ustedes. Vamos, pues, señor cura. El problema, sin embargo, no era tanto lo que Hidalgo hacía como lo que pensaba. A juzgar por las denuncias, el cura era casi un hereje. Entre los muchos cargos que se le hacían, Hidalgo habría negado el infierno y predicaba un libertinaje intelectual, pues afirmaba que la Biblia se debía estudiar con libertad de entendimiento sin temor a la Inquisición. Ya en el extremo, algunos aseguraban que Hidalgo sostenía festivamente dentro del confesionario que la fornicación no es pecado. El ciclo de denuncias se cerró al poco tiempo y aunque volvió a abrirse en 1807, en ningún caso prosperó. Más allá de la probable exageración o distorsión en algunos de los cargos, sobre todo en el ámbito de la teología, Hidalgo contaba con apoyos decisivos. Era singularmente apreciado por las autoridades civiles y eclesiásticas de su intendencia y diócesis, que por lo demás veían con buenos ojos los aires de libertad con que comenzaba el siglo. Vagamente adivinaban en él la semilla de algo nuevo y desconcertante. Había muchos hidalgos en Hidalgo, todos igualmente excéntricos. En su ejercicio ministerial, mostró que no era afecto a los trabajos de notaría parroquial ni a celebrar muchas misas. En cambio, le gustaba predicar adaptando sus saberes teológicos y tomaba muy a pecho la confesión de enfermos y moribundos. Este aspecto paternal del cura se manifestaba sobre todo en su trato con los indios. Sabía su idioma y les enseñaba artes y oficios.
Si en su juventud había predominado la vertiente contemplativa, con el tiempo la parte activa se fue acentuando hasta convertirlo en un empresario innovador e industrioso. Además de administrar las pequeñas haciendas familiares, Hidalgo criaba abejas y gusanos de seda, curtía pieles, fabricaba loza y cultivaba viñedos. El reverso de este despliegue de actividad fue su carácter dispendioso y desordenado. Sobran testimonios de su morosidad en el pago de deudas y de su propensión al juego y el despilfarro. El Colegio de San Nicolás llegó a reclamarle un dinero y las enfadosas averiguaciones se prolongaron por años. En otro caso más, el propio vicario general se vio en la necesidad de reprenderlo. Uno de los amigos y contertulios de Hidalgo fue el obispo español Manuel Abad y Queipo, una de las personalidades intelectuales más fascinantes de la Ilustración novohispana. Manuel Abad y Queipo estaba al tanto de los últimos acontecimientos y teorías políticas de Europa desde finales del siglo XVIII y había escrito una serie de célebres representaciones a la corona sobre los problemas económicos y sociales de Nueva España, advirtiendo sobre los peligros de un estallido social. En las aulas donde Hidalgo había estudiado no se desconocía que la soberanía residía esencialmente en los pueblos y no en los reyes, que éstos la recibían de aquellos con el pacto y condición indispensable de no ejercerla sino para su beneficio y utilidad, y que de lo contrario podrían deponerlos y aún hacerles la guerra por ser superiores al rey. Estas sorprendentes teorías fueron el arsenal teórico y moral de uno de los primeros intentos de autonomía criolla ocurrido en 1808. Cuando a raíz de la invasión napoleónica en España y el consecuente cautiverio del rey Fernando VII, el Ayuntamiento de México sostenía que, cuando falta el rey, la nación recobra inmediatamente su potestad legislativa como todos los demás privilegios y derechos de la corona. El propio virrey Iturrigaray había acordado esa traslación de autoridad legítima al ayuntamiento, pero un golpe de Estado contra él, encabezado por los comerciantes españoles, frustró ese primer impulso de autonomía criolla. El virrey fue depuesto, apresados los miembros del ayuntamiento y muertos algunos de ellos. Dos años después de estos sucesos, Hidalgo leía el Diccionario de Ciencias y Artes, que contiene un artículo sobre artillería y fabricación de cañones. El propósito de Hidalgo no era inocentemente intelectual. Porque el iniciador de una causa rara vez paladea el triunfo. Él mismo conspiraba con varios oficiales criollos contra el gobierno español. En septiembre de 1810, Hidalgo intentó de nuevo la asunción de la soberanía basado en la ausencia del rey, pero esta vez no por sus representantes criollos en el ayuntamiento, sino por el pueblo mismo, por las masas. Aunque no estaban claros los detalles del grito que, según la confesión de Hidalgo, dio en la madrugada del 16 de septiembre de 1810, se sabe que abrió las cárceles de Dolores para liberar a los presos y encerrar a los españoles. Tomó el pendón de la Virgen de Guadalupe, autorizó el saqueo de los bienes de los peninsulares y disimuló venganzas y asesinatos. En pocos días, las adhesiones a su movimiento se contaban por decenas de miles. Una chusma de indios y gente del campo, con piedras, con palos, con malas lanzas, sin organización de ninguna clase. Eran familias enteras, como si se tratara de las antiguas emigraciones aztecas.
En la ciudad de Guanajuato, los varones de la azorada población española se parapetaron en la Alhóndiga de Granaditas, un antiguo almacén de grano construido sobre una loma. Como si la historia se hubiese cobrado una venganza atroz de las matanzas de indígenas por los conquistadores, la población de Guanajuato, unida a las cuadrillas indias de Hidalgo, los masacró a todos. Solo unas cuantas familias criollas se salvaron. Entre ellas, la de una joven viuda apellidada Alamán, protegida por Hidalgo. Vivía con Lucas, su hijo de 18 años, quien presenció la terrible escena. Españoles arrojando dineros desde la Alhóndiga para saciar la codicia de los indios. Indios husmeando los cadáveres españoles para buscar la cola, marca infamante del judío. Mujeres despavoridas que huían a las casas vecinas trepando por las azoteas. De los saqueos que se hacían, se llevaban las puertas, mesas, sillas y hasta las vigas sobre sus hombros. Hidalgo era ya capitán general de América. Su móvil personal es el mismo que acariciaba a la mayoría de los criollos: la independencia con respecto a España. El 21 de septiembre de 1810, al intimar rendición al intendente de Guanajuato, José Antonio Riaño, Hidalgo escribió: Me encuentro actualmente rodeado de más de 4,000 hombres que me han proclamado su capitán general. Yo, a la cabeza de este número y siguiendo su voluntad, deseamos ser independientes de España y gobernarnos nosotros mismos. La dependencia de la península por 300 años ha sido la situación más humillante y vergonzosa en que han abusado del caudal de los mexicanos con la mayor injusticia. Interpelado por un cura amigo suyo sobre la naturaleza de su lucha, Hidalgo contestó que más fácil le sería decir lo que hubiera querido que fuese la revolución, pero que él mismo no comprendía realmente lo que era. Lo que seguramente hubiera querido era la incorporación de los criollos a su ejército, pero estos no lo secundaron, porque desde el principio interpretaron los hechos como una guerra social y de castas que buscaba la eliminación de toda la población acomodada y blanca del país, tanto criolla como peninsular, aproximadamente 1 millón de un total de 6. Hidalgo confesaba no conocer otro método de encender la lucha que él había puesto en práctica que apelar desde el prestigio de su investidura sacerdotal a las pasiones elementales de sus indios feligreses, entre ellas el pillaje y la venganza. Con pocos conocimientos y estrategia militar, Hidalgo actuaba de modo expansivo con un solo propósito: quería destruir el viejo orden, reparar sus desigualdades sociales y étnicas y vengar los viejos agravios de los criollos. Significativamente, al tomar tiempo después la ciudad de Valladolid, respondería a la excomunión dictada contra él por Abad y Queipo con un manifiesto que aludía a su agravio personal. Abrid los ojos, americanos. No os dejéis seducir de nuestros enemigos. Ellos no son católicos, sino por política. Su Dios es el dinero. Con esta idea de crear un nuevo orden social, Hidalgo emitiría un significativo decreto en el que abolió la esclavitud, una de las declaraciones formales más antiguas, si no la más, en el continente americano. En su conciencia no había duda, acaudillaba una guerra justa y convertiría la caridad en libertad. Estoy resuelto a no entrar en composición alguna, si no es que se ponga por base la libertad de la nación y el goce de aquellos derechos que el Dios de la naturaleza concedió a todos los hombres, derechos verdaderamente inalienables,
y que deben sostenerse con ríos de sangre, si fuese preciso. Algunos autores señalarían con acierto que el móvil principal del pueblo en la revolución había sido otro. Para el intelectual y político José María Luis Mora, fue lo que él llamó superstición. Y para Lucas Alamán, el más ilustre historiador conservador del siglo XIX, fue la religión. Basta escuchar las palabras de Ignacio Allende, el capitán criollo que secundaba a Hidalgo. Los europeos se han afrancesado y se han corrompido. Por la prédica del cura Hidalgo, las masas creían lo mismo. Defendían la religión que peligraba en manos de los herejes franceses y de sus encarnaciones concretas, los gachupines. Aquella era una guerra contra el demonio, a favor de Dios y con la ayuda de la Virgen de Guadalupe, cuya imagen estaba estampada en los sombreros de los inermes soldados que peleaban al lado de Hidalgo. Entre la tropa podía escucharse la frase: el cura es un santo. La Virgen le habla varias veces al día. Que aquella insurrección tenía un carácter de guerra santa lo probaba también el bando realista encomendado a la Virgen rival de la guadalupana, la de los remedios, la Virgen asociada a la conquista y por esencia la Virgen española. El avance de aquella caravana guerrera encabezada por Hidalgo se detuvo a fines de octubre en el Monte de las Cruces, cercano a la Ciudad de México. De pronto, el fuego de la artillería realista sembró por primera vez pavor entre los indios, quienes, en su desesperación, querían tapar la boca humeante de los cañones con sus sombreros de paja. Desatendiendo, como había ocurrido ya en varias ocasiones, la opinión de Allende, Hidalgo rehusó asaltar la capital. Sin saberlo, la negativa de Hidalgo a arrasar la Ciudad de México marcaría a la postre el principio de su caída. Ordenó la retirada rumbo al occidente del país y por un tiempo centró su cuartel en Guadalajara, sede de la Audiencia de la Nueva Galicia. En esa ciudad publicó 2 importantes decretos de reivindicación social y agraria. El primero abolió los tributos. Aboliremos esa gabela vergonzosa que hemos sobrellevado 3 siglos como signo de la tiranía y la servidumbre. En el segundo decreto ordenó la restitución de tierras a las comunidades indígenas. Es mi voluntad que su goce sea únicamente de los naturales en sus respectivos pueblos. Propongo la celebración de un congreso que se componga de representantes de todas las ciudades, villas y lugares de este reino, que teniendo por objeto principal mantener nuestra santa religión, dicte leyes suaves, benéficas y acomodadas a las circunstancias de cada pueblo. Ellos entonces gobernarán con la dulzura de los padres, nos tratarán como sus hermanos, desterrarán la pobreza. Para entonces Hidalgo se hacía tratar como soberano. Prodigaba empleos, vivía rodeado de guardias, andaba del brazo de una joven hermosa y había consentido que se le diese el título de Alteza Serenísima. Ahora Guadalajara era su Francia chiquita e Hidalgo el Rey Sol. Sin embargo, aquel sacerdote rey podía ser magnificente con unos y terrible con otros. Ofreciéndoles indulto y seguridad, Hidalgo atrajo gachupines de varios rumbos y los concentró en los colegios de San Juan y el seminario. Cuando se supo el propósito verdadero de esa concentración, la ejecución por degüello, el propio Ignacio Allende, su segundo al mando, consideró la posibilidad de envenenar al cabrón del cura, como lo llamaba. No lo hizo ni pudo evitar el mes de matanzas que comenzó el 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, y culminó el 13 de enero de 1811. En el proceso militar que meses después se levantó en su contra, el propio Hidalgo confesó:
Los ejecutados en Guadalajara ascenderían como a 350. Entre ellos, un lego carmelita y un dieguino. Es cierto que a ninguno de los que se mataron se les formó proceso, ni habría sobre qué, porque bien se conocía que estaban inocentes. Tan inocentes pensaría seguramente Hidalgo como su hermano Manuel. A diferencia de sus lugartenientes, Ignacio Allende y Mariano Abasolo, quienes se oponían a la reunión de masas numerosísimas que no podían ser armadas, pagadas o disciplinadas, Hidalgo todo lo esperaba de ellas y aseguraba que si no se había vencido era porque no habían reunido las necesarias. Pero Hidalgo se equivocaba. Como solía ocurrir en la época colonial, las rebeliones indígenas eran un incendio que se apagaba pronto. En la ciudad de Guadalajara, las huestes indígenas terminaron por desbandarse. Este factor, aunado al despilfarro y desorden de la economía insurgente y a la firme reacción de las tropas realistas que derrotaron a las desordenadas huestes en Puente de Calderón, terminaron empujando a Hidalgo hacia el norte. A pesar de la fuerza numérica y los recursos con los que contó, Hidalgo tuvo que escapar con unos cuantos seguidores hacia el norte del país a principios de 1811. En medio del desierto, su antiguo lugarteniente Ignacio Elizondo lo traicionó y cayó en manos de las autoridades españolas. En la ciudad de Chihuahua, Hidalgo fue sometido a un doble proceso, militar e inquisitorial. En el primero narró los pormenores de su efímera campaña. Declaró hallarse vivamente arrepentido. Aceptó la responsabilidad de las matanzas de españoles en Valladolid y Guadalajara. Afirmó que lo había hecho para complacer a los indios, únicos que deseaban esas escenas. Calificó su impremeditada empresa como una ligereza inconcebible y un frenesí. Pero en ella había creído de buena fe, sin detenerse a calcular el estado de vigor y la fuerza en que quedaría el reino. La experiencia lo había desengañado. Hidalgo había querido la independencia como una vaga utopía, algo que advendría como fruto de un milagro tan incomprensible y súbito como la revolución que con su prédica había desatado. Por eso nunca se atrevió a declararla abiertamente. En su ánimo de viejo criollo pesaba de igual forma el resentimiento contra los gachupines y la tradicional lealtad hacia el soberano. Aunque Hidalgo combatiera al tiránico gobierno español que históricamente había tenido esclavizada a la América por 300 años, él mismo no era un republicano ni un liberal en potencia y no tenía proyectos políticos de alternativa claros a los cuales asirse. Hidalgo era un criollo educado en la monarquía, aunque recelara del tiránico y despótico gobierno español, atrapado en la tensión del pasado y el futuro. Hidalgo quería las dos cosas, monarquía y libertad. Y al darse cuenta de que las dos cosas podían ser excluyentes, se abandonó a la pompa regia y vivió con frenesí una fantasía imperial. Ante todo, Hidalgo siempre había sido un teólogo. La luz que irradiaba su doctrina teologal no era racional ni constructiva, era cegadora. Los rasgos específicos de Hidalgo, la caridad, el contacto directo con los indios, el finísimo argüir, las empresas incesantes, el desorden, el dispendio, el tono festivo, el brillo, no desaparecieron en la insurgencia. Estallaron a partir del grito,
se expandieron como el fuego y con él se apagaron. Los documentos de la época hablan de su empresa como una vasta seducción, de cómo Hidalgo, poseído de frenesí, logró seducir a las huestes indígenas que lo seguían. En Chihuahua, en la inminencia de su muerte, Hidalgo pudo contestar las viejas imputaciones teológicas acumuladas en contra suya desde 1800 y que el nuevo proceso de la Inquisición había reabierto. Refutó con éxito los 12 cargos que se le hicieron, pero su error no era teológico, sino moral. Detesto y retracto las ideas que he profesado. Tengo ya confesado haber sido ellas contrarias a la moral de Jesucristo, lo que lloro con amargura y de lo que espero me ayude la bondad de su señoría a pedir misericordia. El 30 de julio de 1811, Miguel Hidalgo murió ejecutado tras 4 descargas. En contra de su última voluntad, su cabeza fue cortada y exhibida para escarmiento del pueblo, junto con las de 3 de sus más cercanos compañeros de armas: Ignacio Allende, Juan Aldama y Mariano Jiménez. Las cabezas fueron colocadas en jaulas en los 4 costados de la Alhóndiga de Granaditas de Guanajuato. Allí permanecieron por 10 años hasta la consumación de la independencia. Tras la muerte de Hidalgo, mucho se especularía sobre la verdadera naturaleza de su revolución. El propio jefe del ejército realista, el general Félix María Calleja, había escrito al virrey en enero de 1811: Este vasto reino, sus naturales y aun los mismos europeos, están convencidos de las ventajas que les resultaría de un gobierno independiente. Y si la insurrección absurda de Hidalgo se hubiera apoyado sobre esta base, me parece, según observo, que hubiera sufrido muy poca oposición. Lo mismo pensaría en su momento el historiador Lucas Alamán. Hidalgo, Allende y sus compañeros se lanzaron indiscriminadamente en una revolución que eran enteramente incapaces de dirigir. No hicieron otra cosa que llenar de males incalculables a su patria. En los años 30 del siglo, el intelectual y político liberal José María Luis Mora sostendría un punto de vista levemente distinto. Para él, la revolución de Hidalgo había sido tan necesaria para la consecución de la independencia como perniciosa y destructiva para el país. En general, casi todos los historiadores liberales de la primera mitad del siglo XIX, anteriores al romanticismo, criticaron a Hidalgo debido a los crímenes cometidos en contra de la población europea y a la falta de claridad sobre el gobierno que pretendía establecer. Solo Carlos María de Bustamante, en su cuadro histórico de la Revolución Mexicana, vería la guerra de Hidalgo con otros ojos, considerándolo como un cura iluminado al mando de un pueblo ávido de libertad, prosperidad y justicia. Conforme avanzó el siglo y el espíritu romántico, la apreciación de Bustamante prevaleció. En busca de poder y legitimidad, los liberales fueron esculpiendo un Hidalgo a su medida, un Hidalgo republicano, federalista y liberal. Según el testimonio de Lucas Alamán, que lo conoció personalmente, el cura de Dolores era cargado de espaldas, de color moreno y ojos verdes vivos. Se convirtió finalmente en el divino anciano, el blanco y erguido viejecito de canas inmaculadas, el perfecto padre de la patria. ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva la América! ¡Y muera el mal gobierno! Hacia 1910,
Pocos recordaban ya los detalles incómodos de la biografía de Hidalgo. El historiador, escritor y político Justo Sierra no se abstuvo de aludir a las tristísimas y crueles complacencias de las huestes de Hidalgo. Pero, a la postre, se dio a la necesidad de consolidar el mito de un padre fundador en quien anclar la legitimidad de la patria. Sierra, como todo el México liberal, consideraba a Hidalgo el mexicano supremo de la historia, ante quien palidecían todos los otros caudillos de la independencia, tal como lo demuestran sus palabras. El propósito de Hidalgo lo dictó el amor a una patria que no existía sino en ese amor. Él fue, pues, quien la engendró. Él es su padre, es nuestro padre. En tiempos de Porfirio Díaz, presidente de México durante más de 3 décadas hasta 1911, la beatificación de Hidalgo había llegado al extremo de convencer al más polémico y rebelde de los historiadores positivistas, el ingeniero Francisco Bulnes, autor del libro Las grandes mentiras de nuestra historia, ya que, según sus propias palabras, privado del apoyo de los criollos y sin armas para llevar a cabo su empresa, Hidalgo había hecho la única revolución que en sus circunstancias podía hacer. Una guerra de castas, una guerra agraria, una guerra política y sobre todo una guerra santa. A casi 2 siglos de distancia, el mito de fundación permanece. No hay mexicano que se sustraiga al respeto por Miguel Hidalgo, el padre de la patria, pues sus acciones han sido justificadas como necesarias en la coyuntura histórica de aquellos tiempos. México nació en verdad de la costilla de aquel Hidalgo con nombre de arcángel, que en un acto emblemático, un grito emitido en un lugar emblemático, Dolores, arrasó 3 siglos de orden virreinal con la tea de su frenesí libertario.